¿Sabías que las pirámides de Egipto podrían no haber sido construidas solo como tumbas? Durante miles de años, las historias han hablado de escuelas secretas ocultas bajo los templos y pasadizos de piedra, lugares donde los faraones y sumos sacerdotes se preparaban para algo mucho más grande que gobernar en la tierra. Eran entrenados para caminar en el reino de los dioses. Pero ¿qué sucedía realmente dentro de estas cámaras ocultas? ¿Qué tipo de conocimiento era tan peligroso que tuvo que ser guardado bajo llave en piedra? Y lo más importante, ¿qué aprendieron los faraones que la gente común nunca debía saber? Lo descubriremos juntos en este nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. Durante miles de años, las pirámides de Egipto han asombrado a personas de todos los rincones del mundo. La mayoría de nosotros crecimos creyendo que eran tumbas para faraones, pero antiguas leyendas cuentan una historia diferente. Hablan de cámaras secretas y pasillos ocultos en las profundidades de los templos y pirámides. Estos lugares, según las historias, no fueron hechos para entierros, fueron construidos para el aprendizaje y la transformación. Solo unos pocos podían entrar. Faraones, sumos sacerdotes y a veces los escribas de mayor confianza eran los elegidos. Para ellos, las escuelas ocultas no trataban sobre leer y escribir, trataban sobre prepararse para algo más grande. El objetivo era nada menos que convertirse en un dios en el más allá. Imagina entrar en un pasaje oscuro, sabiendo que cada desafío en su interior estaba destinado a cambiar no solo tu mente, sino tu alma. Conocemos estas enseñanzas gracias a un escritor llamado Clemente de Alejandría. Vivió en Egipto durante la época romana, mucho después de que se construyeran las pirámides. Clemente describía 42 libros sagrados utilizados por los sacerdotes de Egipto. Estos libros, dijo, lo contenían todo: su filosofía, su ciencia, sus rituales, su conocimiento de las estrellas, de la medicina y de los dioses. ¿Pero podrían ser estos libros el plan de estudios de las escuelas secretas bajo la piedra? La arqueología moderna está comenzando a revelar pistas que coinciden con estas leyendas. En 2017, los científicos utilizaron tecnología de escaneo avanzado en la Gran Pirámide de Giza. Lo que encontraron fueron grandes y misteriosos vacíos ocultos dentro de la pirámide. El propósito de estos espacios aún es desconocido, pero algunos creen que pudieron haber sido salas especiales para poderosos rituales de muerte y renacimiento. Aún más dramático es lo que se encontró debajo de la pirámide escalonada de Saqqara. Allí, los arqueólogos descubrieron más de 5 kilómetros de túneles y cámaras subterráneas. Muchos de los paisajes eran falsos, diseñados para confundir a cualquiera que entrara. Algunos eruditos ahora creen que este laberinto no solo era una tumba, sino también un lugar de entrenamiento espiritual. Para sobrevivir, la gente tenía que aprender a dominar el miedo y a guiarse en la oscuridad. En 2025, los arqueólogos descubrieron una enorme tumba de 3.600 años de antigüedad cerca de Abidos, una de las ciudades más sagradas de Egipto. Pero por supuesto, muchos creen que es más que un simple lugar de entierro. Abidos ya era conocido como el lugar de entierro de reyes y el centro del culto de Osiris, dios de los muertos. El descubrimiento sugiere que Abidos aún puede guardar muchos secretos no contados y que su papel en el antiguo Egipto fue aún más significativo de lo que pensaba. Pero estos descubrimientos nos dejan con una pregunta más profunda: ¿por qué los egipcios se esforzarían tanto en ocultar estos lugares? ¿Qué tipo de entrenamiento era tan secreto y tan poderoso que tuvo que ser enterrado bajo toneladas de piedra? Y por supuesto, ¿qué aprendían exactamente en estas escuelas? Quizás la respuesta se encuentra en el corazón mismo de su sistema de creencias. Los antiguos egipcios creían que la vida no terminaba con la muerte. Para ellos, la muerte era una entrada a otro viaje mucho más grande. Imaginaban el más allá como un vasto y misterioso reino llamado el Duat. Este inframundo era un mundo complicado lleno de ríos de fuego, cavernas interminables y puertas custodiadas por seres aterradores. Se decía que demonios con cabeza de animales, serpientes gigantes que escupían llamas y criaturas con cuchillas en lugar de manos vigilaban cada pasaje. El Duat estaba dividido en 12 grandes secciones, a veces descritas como puertas o cavernas, cada una gobernada por sus propios guardianes.
Para atravesar estas puertas, el alma necesitaba conocimientos especiales en forma de palabras secretas, nombres de espíritus y fórmulas mágicas. Sin esto, el viaje terminaría en un desastre. Los egipcios creían que incluso los propios dioses debían respetar las leyes del Duat. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Los egipcios no esperaban hasta la muerte para aprender el camino. Los faraones, los sumos sacerdotes e iniciados de las escuelas de misterios eran entrenados para caminar por el Duat mientras aún estaban vivos. Memorizaban rollos enteros de instrucciones, el más famoso, el Libro de los Muertos, que ellos conocían como el libro para salir al día. Estos textos describían un alma de pie ante una puerta masiva, enfrentando a un guardián que exigía las palabras exactas para dejarla pasar. Decir la contraseña secreta abría el camino, otorgando un paso seguro hacia las profundidades del Duat. Un demonio con ojos llamantes se detenía en seco cuando el viajero recitaba un hechizo que lo devolvía al orden divino. Una serpiente de fuego se apartaba cuando su nombre sagrado era pronunciado en voz alta, obligada a retirarse a la oscuridad. Cada encuentro recompensaba la precisión, el coraje y el dominio de los rituales. Conocer las palabras correctas hacía avanzar al viajero a través de las 12 puertas, más allá de lagos de fuego e innumerables peligros, hasta llegar a la corte final de Osiris. Pero, ¿por qué estudiarían este camino antes de morir? Los egipcios creían que la preparación lo era todo. Solo aquellos que dominaban los secretos del Duat en vida podían esperar sobrevivir a sus peligros después de la muerte. Para ellos, la inmortalidad era una habilidad que debía aprenderse. Una de las pruebas más sorprendentes proviene del papiro de Ani, una de las copias más completas del Libro de los Muertos. En él vemos a Ani, un escriba real, de pie ante el dios Osiris. Su corazón está siendo pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y el orden. Si su corazón era más pesado que la pluma, cargado de pecado o deshonestidad, sería devorado por Amut, un monstruo parte león, parte hipopótamo y parte cocodrilo. Pero si su corazón era puro, a Ani se le permitiría pasar a los campos eternos de paz. Esta imagen captura la idea central del más allá egipcio. La supervivencia dependía de la preparación, de la pureza y de tener el conocimiento correcto en el momento adecuado. Y como sabes, los egipcios fueron más lejos que casi cualquier otra cultura en estas preparaciones. Sus sacerdotes desarrollaron rituales completos para ensayar la muerte. En cámaras profundas bajo los templos, los iniciados yacían en ataúdes o habitaciones oscuras, recitando las palabras del Libro de los Muertos como si ya estuvieran cruzando hacia el Duat. El objetivo no era fingir, sino separar verdaderamente el alma del cuerpo por un tiempo, y como verás pronto, hay evidencia de que los antiguos egipcios pudieron haber logrado esto físicamente. Para los antiguos egipcios, el conocimiento por sí solo no era suficiente, el cuerpo también debía ser preparado. Creían que el alma estaba compuesta de muchas partes, pero las 3 más importantes eran el Ka, o la fuerza vital, el Ba o personalidad, y el Ag, el espíritu de luz. Para que estos se reunieran en el más allá, el cuerpo físico debía permanecer intacto. Si el cuerpo se descomponía, el alma se perdería. Es por eso que la momificación no era simplemente preservación, sino toda una tecnología espiritual. Al secar, envolver y proteger cuidadosamente el cuerpo, los sacerdotes estaban construyendo un recipiente que podría durar miles de años. Cada paso del proceso estaba lleno de significado. El ritual de la apertura de la boca era uno de los más sagrados. Después de envolver el cuerpo, los sacerdotes tocaban los labios y los ojos de la momia con herramientas especiales, restaurando simbólicamente la capacidad de comer, beber, ver y hablar en el más allá. Otro detalle importante es que el corazón siempre se dejaba en su lugar. A diferencia del cerebro, que a menudo se extraía, el corazón era visto como el verdadero asiento del pensamiento y la conciencia. Esto nos demuestra cuán diferente veían los egipcios al ser humano. Para ellos, la memoria, la identidad y el juicio residían en el corazón. Y como el corazón algún día sería pesado en los salones de Osiris, tenía que permanecer con el cuerpo.
Incluso la elección de resinas y vendas tenía un significado. Los materiales ralentizaban la descomposición, pero también simbolizaban la pureza y la protección divina. El cuerpo se convertía en algo así como una batería, cargada para mantener viva la conexión entre el alma y la carne a través de las dimensiones. Algunos eruditos incluso argumentaban que las propias pirámides, alineadas con las estrellas, actuaban como amplificadores de este proceso. Pero ¿y si toda la práctica de la momificación no se trataba de la muerte, sino de mantener el alma activa y presente, capaz de cruzar entre mundos? Piénsalo, estos cuerpos han durado más de 3000 años. Cuando te paras frente a una momia hoy, estás mirando a una persona que creía que necesitaría ese mismo cuerpo para volver a vivir. Es evidente cuán avanzados estaban los antiguos egipcios. Y no es de extrañar que muchos hoy crean que poseían un alto nivel de conciencia, operando en frecuencias más altas. Esto incluía entrenar la mente de maneras que eran nada menos que extraordinarias para su tiempo hace más de 5000 años, mientras que nuestra ciencia apenas comienza a descubrir tales posibilidades. Pero, ¿de qué eran capaces exactamente? Mencionamos antes la separación del alma del cuerpo. En las cámaras ocultas bajo los templos de Egipto, los estudiantes de las escuelas de misterios eran entrenados para abandonar su forma física voluntariamente, viajando en lo que describían como el Ka a tierras lejanas, a lugares sagrados e incluso a reinos más allá de los vivos. La idea sonaba simple, pero dominarla requería años de disciplina. Lo que se suponía que debía suceder durante la proyección astral comenzaba con la quietud. El cuerpo debía estar en perfecto reposo, cada músculo relajado, cada respiración lenta y constante. Esta quietud era el ancla que mantenía el cuerpo seguro mientras el alma se preparaba para moverse. Solo entonces el ser consciente podía comenzar su viaje, deslizándose suavemente lejos de la envoltura física. Con el cuerpo seguro, el viajero podía flotar hacia espacios invisibles, cruzando vastas distancias sin dar un solo paso físico. Algunos relatos hablan de iniciados que visitaban templos a cientos de millas de distancia y regresaban con conocimientos que no podrían haber visto con sus propios ojos. Los investigadores modernos a veces comparaban esto con lo que llamamos experiencias extracorporales o visión remota. Hay experimentos de finales del siglo XX, como los financiados por el ejército de Estados Unidos, donde los participantes afirmaban describir instalaciones secretas en otros países sin haber salido nunca de una habitación cerrada. Ya sea coincidencia o percepción inexplicada, la similitud con los relatos egipcios es difícil de ignorar. Quizás esto no suene tan imposible, pero recuerda, los antiguos egipcios vivieron hace más de 5000 años, en una época que muchas otras civilizaciones todavía estaban aprendiendo a construir simples casas de adobe. Si es cierto que pudieron dominar algo como la proyección astral, es asombroso porque incluso hoy la ciencia lucha por comprenderlo o reproducirlo por completo. Experimentos recientes de neurociencia utilizan la realidad virtual, la manipulación sensorial y la estimulación cerebral para crear la sensación de flotar fuera de uno mismo. Los egipcios, por otro lado, sin cables ni máquinas, usaban el sonido, el ritmo y la meditación profunda para lograr algo similar o quizás algo mucho más real. Una vez que los iniciados podían viajar más allá de sus cuerpos, su entrenamiento avanzaba hacia el siguiente paso: hablar con aquellos que ya no caminaban sobre la tierra. Ya mencionamos que en su opinión, la muerte no era el final, era solo un cambio de estado. Así que no es de extrañar que los antiguos egipcios creyeran que los muertos aún podían hablar, guiar o incluso advertir a los vivos. Los textos rituales egipcios hablan de entrar en salones llenos de las voces de los difuntos. No eran susurros aleatorios, sino conversaciones intencionadas. El viajero podía buscar a un antepasado para pedirle consejo, a un sumo sacerdote fallecido para obtener conocimiento oculto o incluso un dios para recibir instrucción divina. Aquí es donde los paralelismos modernos se vuelven interesantes. La mediumnidad y la canalización, donde una persona viva transmite mensajes de espíritus, han sido estudiadas en entornos controlados. En algunos casos, la persona comparte información verificable que no podría haber sabido. Los científicos siguen divididos. Algunos apuntan a la memoria subconsciente, otros a fenómenos inexplicables.
pero la idea de que los pensamientos pueden pasar de una mente a otra a través de la distancia o incluso a través de la frontera entre la vida y la muerte sigue fascinando. Pero ¿cómo lograron esto los egipcios y fue realmente posible? Los egipcios sabían que la mente humana podía ser influenciada no solo por lo que veía, sino por lo que oía y, más importante, por lo que sentía. El sonido era una de sus herramientas más poderosas. En los silenciosos salones de sus templos, los sacerdotes usaban cánticos profundos y resonantes que rondaban por las paredes de piedra y resonaban en largas ondas vibratorias. Estas vibraciones se sentían en el pecho, en los huesos, incluso en el cráneo. La ciencia moderna ha confirmado algo notable. Ciertas frecuencias de sonido, como 432 Hz y 528 Hz, pueden crear una fuerte resonancia tanto en el aire como en la materia sólida. Pueden hacer que el agua se ondule, que la piedra zumbe e incluso influir en la actividad cerebral. Los científicos de hoy llaman a esto arrastre de ondas cerebrales, un proceso donde el sonido guía suavemente al cerebro hacia estados específicos, relajación profunda, imágenes soníricas o concentración intensa. Para los antiguos egipcios, alcanzar estos estados pudo haber sido el objetivo principal. Estaban creando un ambiente controlado donde la mente podía cambiar a un estado superior de conciencia. En términos modernos, esto es similar a la meditación, el trabajo de respiración o ciertas terapias de sonido utilizadas hoy para reducir el estrés, agudizar el enfoque o incluso desencadenar vívidas visiones mentales. Los egipcios creían que en estos estados una persona podía recibir más fácilmente mensajes de su propio ser superior, de los espíritus de los muertos o incluso de seres divinos, y la forma en que lo hacían era realmente increíble. Arqueólogos e ingenieros acústicos que estudiaban templos antiguos como el templo de Hathor en Dendera y la cámara del rey en la Gran Pirámide han descubierto que su arquitectura amplifica naturalmente ciertas frecuencias de sonido. Las cámaras actúan casi como instrumentos musicales, convirtiendo una sola voz o un golpe de tambor en una vibración profunda y ondulante que parece provenir de todas las direcciones a la vez. Muchos creen que este era su método para alcanzar un estado vibratorio superior, una condición en la que el cuerpo está en calma, pero la mente se siente abierta y expansiva, como si estuviera sintonizada en un canal diferente. Hoy en día, la gente intenta lograr esto a través de la meditación, los baños de sonido o técnicas especiales de respiración. En el antiguo Egipto, los propios templos eran los instrumentos y los sacerdotes eran los directores. Algunos investigadores sugieren que en este estado elevado, los egipcios creían que podían comunicarse con seres que no eran de nuestro mundo, lo que hoy podríamos llamar extraterrestres. Esto podría, argumentan, explicar por qué Egipto parecía tan avanzado para su tiempo, con conocimientos de astronomía, ingeniería y medicina que parecen siglos adelantados. Otros creen que las voces que buscaban no eran alienígenas, sino antiguas provenientes de las civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo, por ejemplo la Atlántida. Según esta teoría, los egipcios heredaron fragmentos de sabiduría de un pueblo que vivió antes de las grandes inundaciones, llevando adelante su comprensión de las estrellas, la geometría sagrada y la ciencia espiritual. Ya sea que creas en visitantes de otro mundo o en civilizaciones olvidadas, es muy probable que el sonido fuera su puente, la clave para cambiar la conciencia y abrir puertas a reinos más allá de los sentidos ordinarios. Algunos creen que aquellos que tuvieron éxito aquí fueron invitados a intentar algo mucho más peligroso, ensayar su propia muerte. ¿Y dónde tendría lugar esto? La mayoría de ustedes probablemente pueden adivinarlo. La cámara del rey, oculta en lo profundo del corazón de la Gran Pirámide de Giza, fue visitada por primera vez en tiempos modernos a principios del siglo XIX, cuando los exploradores se abrieron paso a través de antiguos pasadizos bloqueados durante siglos. Se encuentra en el centro mismo de la estructura de la pirámide, perfectamente alineada en el eje norte-sur, y está construida enteramente de enormes bloques de granito, algunos con un peso de más de 70 toneladas. La habitación mide aproximadamente 10.5
6.5 metros por 5.2 metros, con una altura de unos 5.8 metros. Al principio, los eruditos asumieron que era simplemente una cámara funeraria para el faraón Keops, el constructor de la pirámide. Sin embargo, nunca se encontraron tesoros, ni momias, ni ninguno de las señales habituales de un entierro real allí. Este hecho ha llevado a muchos a preguntarse si su verdadero propósito era algo muy diferente de lo que nos cuentan los libros de historia, pero estudios acústicos recientes han revelado algo notable. Cuando alguien hace un sonido en la cámara del rey, incluso solo un zumbido, la propia habitación comienza a cantar, de vuelta en un tono bajo especial, unas 117 veces por segundo. Para una habitación de piedra de este tamaño, eso es sorprendentemente alto, y está muy cerca de vibraciones que mucha gente hoy en día cree que pueden ser buenas para la mente y el cuerpo. Esto sucede porque las paredes de granito son muy densas y la forma de la habitación hace que el sonido rebote de una manera especial. Se sabe hoy que este tipo de tonos a veces afecta cómo funciona el cerebro y cómo nos sentimos. Tales hallazgos dan peso a las antiguas teorías de que el espacio fue diseñado no solo para funciones físicas, sino también para experiencias destinadas a afectar la mente, sugiriendo que los antiguos constructores entendían propiedades del sonido y la piedra que la ciencia moderna apenas comienza a confirmar. Además de eso, la antigua pirámide no fue colocada al azar. Su alineación y proporciones revelan una profunda comprensión de las matemáticas, la astronomía y el mundo natural. La estructura está orientada al norte verdadero con un margen de error de 0,05 grados. Una hazaña que incluso los constructores modernos encuentran desafiante sin herramientas avanzadas. Esta precisión sugiere que estaban utilizando métodos mucho más allá de simples líneas de visión, posiblemente basándose en observaciones astronómicas precisas de las estrellas. Muchos investigadores han notado que las tres pirámides principales reflejan la posición de las estrellas en el cinturón de Orión. En la creencia del antiguo Egipto, Orión estaba vinculado a Osiris, el dios del más allá. Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, estaba asociada con la diosa Isis. La salida de Sirio cada año marcaba la inundación del Nilo, un evento crítico para la agricultura. Al alinear sus monumentos con estos marcadores celestiales, los egipcios no solo honraban a sus dioses, sino que también pudieron haber sincronizado su arquitectura con los ciclos naturales. La geometría sagrada jugó un papel clave en sus diseños. Proporciones como la sección áurea, 1 a 1.618, aparecen en las dimensiones de la pirámide, al igual que las relaciones proporcionales que se encuentran en el Ankh, el antiguo símbolo de la vida. Estas proporciones reflejan patrones que se encuentran en la naturaleza, desde las espirales de las conchas marinas hasta la forma en que crecen las plantas. Y no se detiene ahí. Los textos de las pirámides, algunos de los escritos religiosos más antiguos de la Tierra, describen el viaje del faraón a las estrellas utilizando la pirámide como una especie de punto de lanzamiento cósmico. Los eruditos también han descubierto que los egipcios entendían las precisiones de los equinoccios, un lento cambio en el eje de la Tierra que altera la posición de las estrellas a lo largo de miles de años. Este conocimiento habría requerido siglos de observación cuidadosa. Más allá de la astronomía, su dominio se extendió a la ingeniería y a la ciencia de los materiales. El corte de precisión de bloques de piedra caliza y granito de varias toneladas, el transporte de estas piedras desde canteras a millas de distancia y el ajuste perfecto de cada pieza, todo sin mortero, sigue siendo asombroso. También demostraron un conocimiento hidrológico avanzado. Algunas teorías sugieren que los pozos y pasajes internos de las pirámides podrían haber interactuado con el agua subterránea que genera energía o sonido, creando un entorno para estados alterados de conciencia. Aunque todavía se debate, esto se alinea con su aparente uso de la resonancia acústica en otros templos, como el templo de Hathor en Dendera. Las matemáticas sustentaron estos logros, calcularon pendientes, volúmenes y alineaciones con una precisión notable. Algunas medidas en la Gran Pirámide corresponden a la circunferencia de la Tierra y la duración del año solar cuando se convierten a ciertas unidades, lo que lleva a especular que poseían un nivel de conocimiento geodésico que no volvería a aparecer en milenios.
Y debido a todo esto, realmente parece que los antiguos egipcios no hicieron nada por accidente. De repente, la idea de que se practicaban ampliamente técnicas de conciencia avanzadas no parecen tan descabellada, pero probablemente te estés preguntando, ¿por qué no podemos decir con seguridad que tales prácticas y conocimientos secretos realmente existieron y provinieron de los antiguos egipcios? Bueno, muchos creen que la respuesta se encuentra en el libro de Thoth. Los escritos antiguos describen este libro como un registro del más alto conocimiento. Enseñanzas que se dicen otorgan dominio sobre los ciclos cósmicos, las fuerzas ocultas de la naturaleza e incluso los poderes de la muerte humana. La historia cuenta que solo los iniciados más disciplinados y moralmente puros podían estudiarlo, porque un error en su aplicación podría destruir no solo al practicante, sino a todos a su alrededor. Para los siglos XIX y XX, los ocultistas y miembros del movimiento teosófico comenzaron a tejer sus propias teorías en torno al libro. Afirmaban que el texto original pudo haber sido ocultado o destruido deliberadamente, quizás por el propio sacerdocio de Egipto, o más tarde por las autoridades griegas, romanas o incluso eclesiásticas para evitar que sus secretos se propagaran. Según ellos, esto era una protección contra el conocimiento que podría elevar a la humanidad a estados superiores de conciencia o sumirla en el caos. Algunos investigadores y escritores sugieren que partes de este conocimiento pueden haber sobrevivido en fragmentos conservados en el libro de los muertos egipcio, mientras que el resto se perdió por destrucción intencional o se transmitió solo en círculos secretos. Si es cierto, significa que los capítulos más poderosos de la sabiduría de Egipto nunca llegaron al público. Entonces, ¿qué piensas? ¿Dominaron realmente los antiguos egipcios una tecnología espiritual oculta, una forma de moldear la mente, el cuerpo y el alma para alcanzar estados superiores del ser? ¿O solo hemos descubierto fragmentos de un sistema mucho más grande ahora perdido en el tiempo? Cualquiera que sea la respuesta, quizás algún día descubramos todo el alcance de su conocimiento, pero hasta entonces solo podemos preguntarnos, ¿realmente merecemos llamarnos una civilización avanzada cuando todas las señales sugieren que ellos pudieron haber estado mucho más adelantados que nosotros? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Y si crees que más gente debería descubrir los secretos de Egipto, dale un pulgar arriba a este video para ayudar a correr la voz. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar.